Susana Jiménez, ministra de Energía, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Hola, ¿cómo ministra, están? muy buenos días. Buenos días. ¿Voy a tener pesadillas de nuevo, Susana? No, yo creo que nuestra situación es muy distinta y eso es importante destacarlo. Cuando comenzaron las importaciones de gas desde Argentina, recordemos que en los años 90 se construyeron toda la infraestructura, los 7 gasoductos que tenemos hoy día, gozamos de 10 años de gas barato, pero barato. La verdad es que con una dependencia absoluta de un único proveedor, que justamente era Argentina. Cuando viene el corte progresivo a partir del 2004 y finalmente se cierra la llave del 2007, nos encontramos en una situación bastante crítica, justamente por esa dependencia. Y lo que vino después fue la construcción de las plantas de regasificación en Mejillones, en Quintero, y eso ya cambia el escenario para nosotros. Hoy día nosotros importamos gas desde Trinidad y Tobago, desde Estados Unidos, de otros países de origen. Y exportamos gas a Argentina. Y de hecho, claro, increíblemente, producto justamente de malas señales de precio, congelamiento de tarifa, Argentina, que tiene una de las reservas más grandes del mundo del gas, termina importándonos a nosotros los últimos años gas desde Chile que traemos desde estos países de origen tan lejanos. Ministra, yo recuerdo, el archivo está ahí, pero yo recuerdo cómo se criticó de parte de los técnicos, de los másteres del Excel, cómo criticaron al presidente Lagos porque hacía esta obra faraónica. Frey. Fue Lagos. No, Frey. Yo me acuerdo, yo creo que ¿fue Frey? Sí, No, Frey. yo creo que fue Lagos. ¿Fue Lagos? No, fue Frey. Yo fui a la inauguración del gasoducto. ¿De GNL? Fue ¿Quintero? Perdón, Estamos hablando de los GNL. GNL. Sí. Perdón. ¿Cómo criticaban retiro todo lo dicho. a Lagos? Porque yo me acuerdo que le sacaban la mugre, diciendo lo que estas eran las obras faraónicas, que se creía Napoleón, que creía que... Y decía, esto es estratégico, esto es largo plazo, esto es dependencia, y nos daban los cifras. Y me acuerdo que los técnicos decían que los costos iban a dispararse del gas, que era una locura lo que estaba haciendo, y desde el punto de vista de lo técnico versus lo político, qué importante es la complementación de las miradas más a largo plazo, ¿no? Sí, claro. Ahora, cuando se corta el gas de Argentina, recordemos que para poder seguir suministrando, el mercado rápidamente empieza a generar más centrales, primero a diésel y después a carbón. Y eso lleva a la matriz que tenemos hoy día, justamente para poder adaptarse a las nuevas condiciones y seguir sin un problema de suministro eléctrico para el país. Pero lo que yo más quiero destacar es que finalmente hoy día nuestra situación es muy distinta. O sea, hoy día tenemos otras fuentes de proveedores de gas, tenemos además una matriz progresivamente más basada en energías renovables que son nuestras, basadas en la energía del sol, del viento, y por lo tanto nuestra condición hoy día es muy distinta a la que tuvimos en ese momento. Y la condición de Argentina también es distinta. Y por cierto, la condición de estabilidad Argentina, y las certezas que da Argentina hoy día parecen ser distintas a las que da el 2004. y con una contracción. Parece, digo, condicional, parece ser distinto. hay una fuerte inversión hoy día, particularmente en sus cuencas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y la verdad es que las proyecciones que hay de explotación de gas son tremendamente favorables. O sea, yo estuve con el ministro Iguacel de Argentina esta semana y la verdad es que ya tan pronto como el próximo año tienen capacidad de excedentes de exportarnos todo lo que nosotros hoy día consumimos, y la proyección a 3-4 años más es una explotación solo de esa cuenca que duplica el consumo de Argentina, y ese excedente es mucho más de lo que nosotros podemos requerir de gas. Usted al principio, ministro, mencionaba un tema, hablaba del precio. Que la variable precio, y que había sido, la verdad, tremendamente conveniente, y dado el bajo precio había justificado las inversiones que se hicieron para la reconversión. Pero, ¿a qué precio vamos a importar a Argentina hoy día? ¿Vamos a importar a un precio mercado? ¿Para nosotros va a ser indiferente traer desde Trinidad y Tobago que traer desde Vaca Muerta en Neuquén? Bueno, es una pregunta interesante porque ya una vez que... Déjenme ir un poquito para atrás. En abril se firma un convenio entre el presidente Macri y el presidente Piñera, sí, para un protocolo de acuerdo para liberalizar este intercambio. Recordemos que hasta ahora se podía, pero había obligación de devolución en menos de un año, es decir, eran swaps de energía, sí, fuera de gas o de energía eléctrica. Con esto ya se liberaliza este intercambio y comienzan las solicitudes de empresas chilenas y argentinas para poder intercambiar gas. Por ahora han sido convenios que son estivales, que son interrumpibles, pero en la medida que... Muy estacionales, pero como les digo, en la medida que se van generando estos excedentes, ya la perspectiva de que sean flujos permanentes, ininterrumpibles y con otras características es cada vez más cercano.
Y estamos hablando efectivamente de costos preliminares bastante más bajos que los que nosotros hoy día importamos. Y por lo tanto eso sin lugar a... ¿Cuánto? A ver, estos son contratos privados, pero por ejemplo, ahora, esta semana que estuvo el ministro, también estuvo el gobernador de la provincia de Neuquén, y él adelantó una cifra que es del orden de $5 por millón de BTU. Eso es un precio tremendamente atractivo, porque pasa a ser incluso competitivo con la generación a carbón. Por lo tanto, insisto, estos son contratos privados, esto uno no puede responsablemente adelantar precios, pero al menos de lo que se está conversando parecen ser precios bastante atractivos. Y el sistema estamos conversando con Susana Jiménez, la ministra de Energía, cuando nos explicas que son contratos temporales, de acuerdo a los excedentes que se van generando allá, ellos tienen que cubrir su demanda interna y el excedente pueden exportarlo. ¿Cómo funciona el mercado en Chile? Porque tú, no sé, uno de los compradores en el sur, tengo entendido, es Gasco, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, intercambio, calculo que me va a llegar por 2 meses gas de Argentina, luego se cierra esa llave y logro compensar con el GNL. ¿Cómo logras una estabilidad? ¿Cómo se programan las empresas que están comprando, ¿verdad?, desde Argentina? Es que acá hay distintos formatos de contratos que evidentemente tienen distintos precios. Hay de corto y largo plazo, hay interrumpible y no interrumpible, hay estacionales y hay de emergencia. Están todos los formatos estipulados y lo interesante es que Argentina está avanzando hacia un sistema totalmente transparente y de subastas online. Entonces los precios debieran ser muy competitivos, pero además muy transparentes. Y eso yo creo que es una muy buena noticia para ambos países. Si el sistema en Chile, además, hace mucho tiempo funciona por precio, ¿verdad? Van entrando, y estoy pensando ya en la generación eléctrica. En el despacho. En el despacho, ¿verdad? Va entrando al sistema y con el precio del sistema de acuerdo al costo de cómo se genera, de cuánto cuesta generar. El costo marginal. Si es carbón, si es energía solar. ¿Cómo van a conversar estos temas de manera que si empieza a entrar, no sé, por 2 años, te inventó, muy barato desde Argentina, se activa Vaca Muerta, chorrea el gas, en fin, y de repente vas a terminar desplazando el solar, que es una inversión súper importante, que es lo menos contaminante que tenemos, solo por el precio? ¿Podrías explicarnos cómo se empieza a manejar eso de manera que avancemos, por una parte, a la matriz más limpia que podamos, pero también sin matar inversiones que nos han puesto también como un ejemplo a nivel mundial en materia de energía solar? Que decía yo, el factor político de cuando a Lago lo criticaron por hacer GNL, por claro que fuera en ese momento, es decir, una integración más política o geopolítica de largo plazo, ¿por ahí va? A ver, primero yo creo que es re importante aclarar cómo funciona nuestro sistema eléctrico. Este es un sistema que es de los 80 y que cambios más, cambios menos, el marco regulatorio ha permanecido bastante inalterado, basado en señales eficientes de precio, en la iniciativa privada y en un rol del Estado regulatorio y subsidiario, evidentemente, cuando la energía eléctrica no llega a algunos sectores. En ese sentido, la capacidad de adaptación que ha tenido el sistema es bien admirable, en el sentido de que hemos pasado por distintas situaciones, como el corte de gas de Argentina, pero también alzas muy fuertes en los precios de los combustibles, de los cuales somos importadores netos, y también sequías prolongadas. Y sin embargo, el mercado ha sido capaz de adaptarse a esa situación. ¿Qué ha sido importante en todo este transcurso? La neutralidad tecnológica. O sea, acá entra la tecnología que es la más costo eficiente. Cuando nosotros vemos con buenos ojos esta posibilidad de acceder a gas competitivo, primero, permite reemplazar otro gas que importamos más caro. Segundo, si realmente es tan competitivo, podría desplazar carbón. Yo veo más difícil que pueda reemplazar tecnologías como la solar y la eólica, que hoy día se están adjudicando a precios muy, muy convenientes, y más bien lo veo como un complemento, precisamente porque las energías solares y las fotovoltaicas y la eólica son de carácter variable y por lo tanto siempre van a necesitar el suple. Hay factor de planta. Requieren de un acompañamiento de otras tecnologías que hoy día en el mundo, que este es un problema, comillas, un problema, ¿no? Es un buen problema. Acompañar a estas tecnologías está
en general viéndose como su acompañamiento natural el gas. Ahora, ministra, usted varias veces habló del tema, 2 o 3 veces ha mencionado el carbón, inclusive como el ejemplo del combustible más barato. Entonces sabemos que hoy día, probablemente en términos económicos, o sea, de costo-eficiencia, sin incluir externalidades, el carbón es el más barato con distancia. Y nosotros estamos en un camino de descarbonizar la matriz eléctrica. Y eso no es un tema que genere un consenso absoluto, sobre todo respecto a quienes sostienen que el avance tecnológico ha hecho que hoy día las plantas de carbón, las generadoras de carbón no sean tan contaminantes como eran antes. Pero aquí no encuentro, ¿cómo vamos en la descarbonización? Y finalmente, ¿hay una convicción sobre hacerla o esta discusión costo-eficiencia todavía está presente? Sí, bueno, esto surge, primero decir que no es solo una voluntad en Chile, sino que también en muchas partes del mundo se está caminando hacia matrices cada vez más limpias. En el caso de Chile, esto surge de un acuerdo voluntario entre las empresas generadoras en base a carbón con el Ministerio de Energía para convenir un cronograma de retiro y reconversión de centrales a carbón. Eso nos llevó a nosotros a conformar unas mesas de diálogo que estamos llevando a cabo ya desde hace unos 2 o 3 meses y que van a seguir operando durante todo lo que es este año. Queremos poner ahí en discusión todas las variables. Acá hay evidentemente una variable ambiental, que es la descarbonización. O sea, es un proceso también en marcha, no es una definición realizada. O sea, la definición es que está la mesa operando, que está la voluntad de las partes y de que de aquí al primer semestre del próximo año vamos a haber acordado un cronograma de reconversión y retiro de centrales de carbón. ¿En el plan de obra hay alguna central de carbón? Hoy día está prácticamente puesta en marcha ya la última central que se está construyendo, que es en Mejillones. Que esa va a ser la última. El acuerdo establece que no se construyen más centrales a carbón que no tengan sistemas de almacenamiento y captura de carbono. Por lo tanto, salvo que surgiera una tecnología muy, muy limpia, uno no debiera ver en el horizonte más centrales a carbón. Pero dicho eso, porque esto es bien importante, nuestra matriz de energía eléctrica sigue dependiendo un 40% del carbón. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de procesos de descarbonización, también la gente lo tiende a comparar con las experiencias internacionales, acuerdos que se han firmado de descarbonizar a plazos mucho más cortos, pero son países cuya dependencia de la matriz del carbón es menos del 10%. Por lo tanto, este es un proceso bastante, digamos, desafiante para el país y que evidentemente tiene que ser suficientemente gradual como para asegurar tanto la seguridad del sistema como la competitividad o la economía del sistema eléctrico. Ministra de Energía Susana Jiménez, y en ese sentido, ¿qué pasa con el proyecto Polpaico Cardones? Estoy pensando en si uno quiere cambiar la matriz, ayudaría, por ejemplo, a traerse energía solar desde el norte hacia la zona central, que está más barata para poder desplazar el carbón eventualmente. ¿Qué está haciendo el gobierno concretamente para poder avanzar en esa línea? Sí, claro, una línea. Claro, esa es una línea de más de 750 kilómetros que debiera estar puesta en marcha de acuerdo a las estimaciones de la empresa a fines de este año. Es una línea que es muy importante precisamente porque es la que consolida realmente la interconexión entre los sistemas del norte grande y el sistema central, la interconexión del sistema eléctrico nacional, porque es la que refuerza la línea y permite justamente, Consuelo, lo que tú decías, transportar esta energía, sobre todo la energía solar que se ha desplegado en la zona norte, poder transportar esa energía hacia el sur y viceversa. ¿Y se va a cumplir ese plazo que está planteando la empresa? ¿Cuál es el análisis que están viendo ustedes de...? Bueno, nosotros estamos como ministerio evidentemente haciendo un seguimiento de ese proyecto. Es un proyecto que ya tiene retrasos, debió haber estado a fines del año pasado, pero por distintas causales se ha ido retrasando y por supuesto nosotros le estamos haciendo seguimiento porque es fundamental esta línea para el sistema y para que también esas centrales de generación renovable que se han ido instalando puedan despachar su energía y no enfrenten los cuellos de botella que hoy día hay en el sistema de transmisión. ¿Y qué traba le falta todavía? ¿Está con algún juicio pendiente en terreno? Le falta ¿No le he hecho un seguimiento? Le falta la última parte, que justamente esta es una línea que va desde la tercera región hasta
hasta Polpaico, y por lo tanto todavía le falta el último tramo, que es por la quinta región. Tiene alrededor de un 85% ya de la construcción avanzada, pero evidentemente es una zona que va a encontrar dificultades, y las ha encontrado, por cierto, con las comunidades, y por lo tanto esperamos que eso se resuelva prontamente para poder contar con esa línea eléctrica. La ley de distribución eléctrica, de la cual tanto se habla y tanto se espera. Pero antes pregúnteme de la generación distribuida, porque esa estoy muy contenta. Ayer estuvimos en el Congreso y se aprobó por unanimidad en segundo trámite, así que ese es un primer paso, y lo digo porque es un primer paso hacia... ¿Por qué no me la explica a mí primero antes de decirle la noticia? La ley de me sumo, Matías. Otros la conocen como net billing, net billing, que tú puedes subir, que tú puedes devolver. Exacto, lo que uno puede producir desde los hogares, desde los establecimientos. Eso es fundamental porque le quitas un poco de poder a la distribuidora eléctrica también, que lo único que quiere es que tú... No, pero digo que tú consumas y consumas energía, finalmente. O sea, si queremos ser un país más eficiente, que cuide más el medio ambiente, deberíamos tener incentivos para gastar menos electricidad. Y obviamente la distribuidora, en todo su derecho, quiere que yo gaste harta electricidad. Entonces el net billing es súper bueno para el día que llegue a los hogares, digamos. Lo importante es, claro, es lo que uno genera en su casa eventualmente, lo que los excedentes lo pueda inyectar al sistema. El tema es a qué precio te lo toman. Ya, entonces déjeme contarle un poco de eso, porque me encanta que les entusiasme la energía. Son empresarios natos. Todos quieren convertirse en empresas eléctricas los dos. A ver, el tema de la generación distribuida justamente lo que busca es aumentar la capacidad de generación para el autoconsumo, y precisamente en base a energías renovables, típicamente los paneles solares arriba de los techos de casas, de hospitales, de establecimientos educacionales. Es bien importante relevar el hecho de que sea para el autoconsumo. Eso quiere decir, y de acuerdo a lo aprobado, como les decía ayer, por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados, es que te permite autoconsumir aquello que tú inyectas a la red, puedes usarlo para descontar de tu cuenta eléctrica, incluso de otros establecimientos o inmuebles de tu propiedad, y en algunos casos puedes incluso recibir un pago por ese excedente. Sí, Perdona, ahora, o sea, lo que yo genero en mi techo no lo uso, sino que le inyecto al tiro y opera como crédito para lo que tú retiras en las horas en que no estás produciendo en tu casa. Porque evidentemente si tú tienes paneles solares, hay algunas horas en que estás generando para ti mismo. Ah, ya, pero consumo, no es que yo inyecte todo lo que genero. No. Y se sacan cuentas después. Exacto, o sea, yo uso lo mío y la diferencia, o sea, lo que me sobra, el excedente... El excedente lo inyectas, o cuando tú estás produciendo y no estás consumiendo, estás inyectando, y a su vez en aquellas horas en que no estás produciendo, estás retirando del sistema. Ahí, Nicolás, un punto importante, el precio al cual se paga es el mismo costo de la energía que se le cobra. Exacto. La confusión se produce porque cuando a ti te cobran la cuenta eléctrica, no viene solo el consumo de energía, viene también, por ejemplo, el pago a las redes, que evidentemente no te van a pagar a ti porque tú no estás generando redes. No estás pagando el costo de la energía es exactamente el mismo. Y siempre fue así esta nueva ley. Siempre fue así. Lo que pasa es que se confunde porque de alguna manera no es el mismo costo que aparece en tu cuenta, porque tu cuenta suma otros cargos que son distintos al consumo de entonces es re importante que tú puedas consumir lo que tú generaste para no usar las redes. Sí, pero... Porque si yo inyecto todo, consumo de las redes, después me netean, va a ser distinto el precio porque voy a tener que pagar redes, y a lo mejor yo genero lo mismo que consumo y no uso redes. Pero siempre vas a usar redes, porque vas a usarlas cuando tú no estés generando, y eso es súper importante porque al final de alguna manera hay que financiar la red, porque tú aunque la ocupes menos, la vas a necesitar. Ya, pero que la financia el que la usa. Si yo tengo eventualmente la capacidad de consumir lo mismo que generé en mi casa, no entro a la red... Es que no te van a autorizar una planta diésel en tu casa. Va a ser difícil. Entonces, va a poder ser o fotovoltaica, en fin, y eso vas a tener factor de planta, vas a tener horas del día en que no vas a poder generar. Algunas horas. Y ahí vas a necesitar la red. A no ser que te dediques a la oscuridad. No, me refiero a que los momentos en que... Ya. Y ahí lo vinculo un poco con la pregunta de Consuelo, porque de alguna manera esto efectivamente me permite ir
desacoplando de alguna manera mi consumo y me lleva a la ley de distribución, porque de alguna manera nosotros en paralelo estamos trabajando en lo que será una modificación a la ley de distribución, porque justamente cambió la dinámica en que nos relacionamos con las redes. Hasta ahora siempre ha sido desde la distribuidora vendiendo energía al consumidor final, pero ahora el consumidor es también un productor. Por eso le llaman el prosumer. Es productor y consumidor. Y por lo tanto tiene una interrelación con la red. Pensemos el día de mañana también con la electromovilidad. También va a permitir retirar e inyectar energía a la red. Y eso amerita un cambio normativo del segmento de distribución, que es sobre el cual vamos a trabajar, pero que va a ser bastante más largo. Nosotros esperamos al menos un año de trabajo para generar el proyecto, socializarlo y después ingresar con un proyecto bien consensuado. 10 segundos. Una pregunta desde el punto de vista del casa a casa, o el caso a caso. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a estar funcionando este sistema para que las personas sientan que su presupuesto mensual significó o fue relevante poner un panel fotovoltaico en su casa? Bueno, ojo que esto ya es factible. De hecho, ya hoy día hay alrededor de 2.800 instalaciones conectadas que suman algo más de 18 megawatts. Lo que logra esta modificación a la ley, porque es una modificación a la ley de generación distribuida, es ampliar el universo de establecimientos, incluso llegando a 300 kilowatts. Calculemos que una casa es 2 o 3 kilowatts de capacidad instalada. Por lo tanto, ya estamos hablando de establecimientos más grandes. Genera además esta normativa que permite justamente hacer uso de los excedentes y además introduce la posibilidad de generaciones conjuntas o comunitarias, y por lo tanto creemos que esto va a ir en la línea con lo que hemos nosotros además comprometido en nuestra ruta energética de multiplicar al menos por 4 lo que es la generación distribuida hoy día existente en los próximos años. Ministra Susana Jiménez, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ministra, que esté muy bien. Encantada, muchas